Cordial saludo, mi nombre es Marilyn Mariet Quintero Ardila, soy estudiante de Derecho y voy a presentar el derecho a la salud como parte del trabajo de la fase 2 del curso de Derechos Humanos. El concepto de derechos humanos surgió formalmente tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial como resultado de procesos políticos, sociales y culturales, dando lugar a la adopción de los primeros documentos que contenían derechos civiles y políticos, como la Declaración de los Derechos de Inglaterra, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los derechos fundamentales son el conjunto de derechos que merece el hombre como individuo, ciudadano e integrante de la comunidad universal, bajo la cual garantiza todo un conjunto de atribuciones que están en pro de su desarrollo físico y mental. Los derechos humanos son, según P. Alston y R. Goodman, inalienables, imprescriptibles, tienen un presunto carácter de absolutos, son universales y eternos o ahistóricos basados en la dignidad humana. Rossetti considera que esta clasificación se basa en el deber ser, por lo que plantea una categorización contraria, es decir, el ser. Para él, los derechos humanos son construidos socialmente, son contingentes, es decir, que su contenido depende del contexto en el que se desarrollan, son particulares, es decir, específicos de cada cultura y limitados temporalmente, históricos, abiertos al cambio, basados en la utilidad y el poder. Cuando los derechos se acogen mediante constituciones o la jurisprudencia de un país, pasan a denominarse como derechos fundamentales, es decir, que son creados por el Estado o por los jueces, por lo que su alcance es nacional, con el fin de proteger a los sujetos de derecho de su territorio. A finales del siglo XX, Colombia enfrentaba graves problemáticas sociales y políticas, como el narcotráfico y la violencia, lo que debilitaba la protección de los derechos y las libertades básicas. Esta situación llevó a diversos movimientos sociales a demandar una reforma constitucional que fortaleciera la democracia y garantizara los derechos humanos de manera más efectiva. Como resultado, pues se adoptó la Constitución Política de 1991, que en su parte dogmática contiene, entre otros aspectos, los derechos fundamentales consagrados principalmente en los artículos 11 al 41 y también en los artículos 44, 41, 49, 93 y 94. Uno de estos derechos es el de la salud, en la cual se centrará la presente exposición. La Organización Mundial de la Salud, 1946, define a este derecho como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición social o económica. Además, la OMS resalta la importancia del desarrollo saludable de los niños, la difusión de conocimientos médicos, psicológicos y afines para alcanzar la salud y establece que los gobiernos son responsables de la salud de sus poblaciones mediante la provisión de medidas sociales y sanitarias adecuadas. Este derecho humano fue reconocido internacionalmente en la Declaración de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por su parte, en Colombia, el artículo 49 de la Constitución Política de 1991 establece que la atención de la salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
A partir de la Constitución de 1991, el ciudadano colombiano fue titular de dos derechos de importancia trascendental. Uno, el derecho a la seguridad social y dos, el derecho a la salud, incluidos ambos en el título 2, capítulo 2, bajo la denominación de derechos económicos, sociales y culturales. Aunque inicialmente la salud fue concebida como un derecho de carácter prestacional, como lo vemos, la jurisprudencia constitucional le reconoció progresivamente como derecho fundamental autónomo. La sentencia T-10106 señala que la salud tiene naturaleza de derecho fundamental autónomo, lo que significa que la negación de un servicio, medicamento o procedimiento incluido en el POS constituye una vulneración directa de este derecho. Por esta razón, no es necesario demostrar que también se encuentra amenazado otro derecho fundamental como la vida para que proceda la acción de tutela. Además, la Corte señaló que el derecho a la salud incluye garantías como el acceso al diagnóstico oportuno y la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Posterior a este reconocimiento, fue consagrado expresamente en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que estableció que la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable, garantizado por el Estado a todas las personas. Además, la Constitución otorga especial protección reforzada a ciertos grupos poblacionales en materia de salud. El artículo 44 reconoce la salud como un derecho fundamental de los niños. El artículo 46 respalda la protección especial a las personas de la tercera edad. El artículo 47 se enfoca en la atención para personas con discapacidad. El artículo 48 define la seguridad social como servicio público obligatorio a cargo del Estado. El artículo 50 define o establece que los niños menores de 1 año que no estén cubiertos por el sistema de seguridad social tienen derecho a recibir atención gratuita en las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. De la misma manera, la jurisprudencia ha reconocido el derecho a morir dignamente. Por ejemplo, la sentencia C-239 de 1997 estableció que no incurre en responsabilidad penal el médico que realiza la eutanasia a un paciente con enfermedad que sea grave o que sea incurable, que lo solicite de manera libre e informada. El derecho a la salud es fundamental en el ordenamiento jurídico porque garantiza las condiciones necesarias para que las personas pues, puedan vivir con dignidad y desarrollar plenamente su vida. Este derecho protege el bienestar físico, mental y social de los individuos y permite el acceso a servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Además, su protección está estrechamente relacionada con otros derechos fundamentales como la vida, la igualdad y la dignidad humana. El principal mecanismo de protección del derecho a la salud es la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. En este contexto, la acción de tutela cumple una doble función. Una, como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad personal o el mínimo vital. Y dos, como mecanismo de acceso efectivo a servicios de salud, pues en la práctica la tutela se ha transformado en un procedimiento alterno para garantizar prestaciones médicas, medicamentos o procedimientos, incluso cuando estos deberían ser garantizados por las entidades del sistema sin necesidad de la imposición de una tutela. De acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en 2022 se interpusieron aproximadamente 221.000 acciones de tutela en salud, lo que representó cerca del 34% del total de las tutelas del país.
Para el 2023, la cifra superó las 230.000 tutelas, manteniendo la salud como el derecho más invocado. Históricamente, desde la década de 1990, se han interpuesto miles de tutelas relacionadas con servicios de salud, evidenciando una dependencia estructural de este mecanismo. Estas cifras reflejan que lo que la doctrina ha denominado como judicialización del derecho a la salud, fenómeno que pone de manifiesto tensiones entre la garantía formal del derecho y su materialización efectiva a través de las instituciones del sistema. Este mecanismo actúa como una forma de obligar a las entidades a cumplir lo que en sí deberían hacer para poder garantizar el derecho a la salud. Un caso de aplicación del derecho a la salud es el resuelto en la sentencia T-760 de 2008, en la cual la Corte Constitucional de Colombia acumuló varios casos de tutelas interpuestas por usuarios del sistema de salud que solicitaban medicamentos, tratamientos o procedimientos que se les habían negado por las entidades promotoras de salud, que son las EPS. Los hechos relevantes, pues tenemos pacientes con enfermedades graves que requerían medicamentos o tratamientos prescritos por sus médicos tratantes. Dos, las EPS negaban los servicios argumentando que no estaban incluidos en el plan de obligatorio de salud POS. Y tres, los usuarios acudieron a la acción de tutela para evitar la vulneración de sus derechos fundamentales. El problema jurídico era determinar si la negativa de de las EPS vulneraba el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida y con la dignidad humana. En consecuencia, la decisión fue que la Corte ordenó garantizar el acceso a los servicios de salud requeridos, incluso si no estaban incluidos en el POS, eliminar las barreras administrativas injustificadas y garantizar el derecho y el acceso a los servicios de salud requeridos. Bueno, como conclusiones tenemos 5 conclusiones. Una, que el desarrollo histórico de los derechos humanos evidencia que, aunque su formulación normativa surge como respuesta a crisis y conflictos por lo general sociales, su contenido no es estático, sino que responde a dinámicas y se transforma con el tiempo. Dos, en el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 marcó un punto de inflexión al consolidar un Estado social de derecho y fortalecer la protección de los derechos fundamentales, incluyendo progresivamente el reconocimiento al derecho de la salud como un derecho fundamental autónomo. Tres, el derecho a la salud, entendido como un estado integral de bienestar físico, mental y social, trasciende la mera prestación de los servicios médicos, o sea, no solo prestar los servicios médicos, sino que implica obligaciones del Estado en materia de prevención, promoción y garantía de las condiciones de vida dignas, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos o con el bloque de constitucionalidad. Cuarto, la especial protección constitucional otorgada a grupos vulnerados o vulnerables como niños, personas mayores, personas con discapacidad, entre otros, refuerza el carácter diferencial del derecho a la salud y evidencia pues la necesidad de adoptar enfoques de equidad en su garantía. 5. La acción de tutela se ha consolidado como el principal mecanismo de protección del derecho a la salud en Colombia. Sin embargo, su uso masivo, porque es el principal tema de imposición de acciones de tutela, refleja una problemática estructural del sistema en la que la garantía efectiva del derecho depende en gran medida de la intervención judicial, dando lugar al fenómeno de la judicialización. Bueno, esas fueron las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias.